Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ella Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que va a ser de mucha relevancia y mucha bendición, porque estaremos hablando de cómo lidiar con el rechazo, cómo lidiar con ese sentimiento que nos da el rechazo, que nos da como que miedito a intentarlo, no intentarlo, hacerlo, no hacerlo, y la crítica también nos da miedo. Sí, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta, pero son traumas que a veces generamos desde que estamos pequeños, por situaciones que nos hayan pasado desde que estamos pequeños. Y es algo que como que no le damos tanta prioridad en sanar porque no sabemos que es un problema hasta que realmente lo pensamos y lo identificamos. Porque a veces pasa que cuando estábamos chiquitos, uno a veces cree que no se acuerda de muchas situaciones de cuando uno está pequeño, pero creo que todos, o al menos yo, desde que estábamos por decirlo, en la escuela o en el barrio, los amiguitos del barrio, siempre teníamos miedo de no encajar como de pronto entre los amiguitos, de no encajar entre el grupo, porque si todos hacían esto y tú debías hacerlo y te decían que no podías jugar, o si te decían que no te prestaban las muñecas, o si te decían que sí, que tú no podías hacerte con ellos en el trabajo en grupo o la tarea o cosas así, son como situaciones que se presentan desde que estamos muy pequeños y a veces nos marcan mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Sí, yo creo que el rechazo es como que un golpecito a veces al ego y a nuestro, nos va como golpeando un poquito también nuestro valor, porque a veces cuando sentimos rechazo sentimos como que, wow, no tengo ningún valor en los ojos de esa persona o esa persona realmente no le importo tanto o, ¿sabes? A veces nos lanzamos bien como vulnerables y bien abiertos a las personas y a veces cuando recibimos ese rechazo duele, duele mucho. Entonces, no es algo que creo que a mí no me ha pasado mucho en el aspecto de relaciones, pero me ha pasado mucho en el aspecto de amistades y a veces pues grupos sociales que a veces no se da cuenta que como seres humanos nuestra naturaleza es comunidad, es familia, es gente y no importa qué tan antisocial eres, no importa, siempre estamos buscando ese sentir de ser parte de algo. No importa si es con 2 o 3 personas o con 20 personas, está en nuestra naturaleza. Dios nos ha creado para tener comunidad, para tener un grupo y tener como esa tribu, esa familia espiritual, esa familia de la sangre también. Entonces, creo que como jóvenes, como niños, nos pasa mucho más. Y ya como vamos creciendo, como que vamos filtrando un poquito y vamos como que moldeando nuestro carácter a ciertos límites para que prevenir que esas cosas pasen y crear esos lazos con personas que uno siente que como que, ok, son personas maduras, puedo abrirme y tal vez compartir un poquito más de mi corazón, de lo que Dios ha hecho y cosas así. Yo creo que también esos rechazos o esas cicatrices que tenemos de pequeños, a veces los llevamos a la vida de adultos sin darnos cuenta, como decía ahorita. Y la verdad es que sí, a veces termina afectándonos mucho más de lo que pensamos porque nos hace, como que nos lleva sin darnos cuenta a tener sensaciones que tuvimos en el pasado o experimentar emociones de que me acuerdo cuando tal persona me hizo tal cosa. Y, y yo siento que es el miedo al rechazo en todos los aspectos. El miedo al rechazo de que me aplique por un trabajo y no me lo ven porque, como decía él, yo no me siento suficiente, no me siento valorada por mi empresa, no me siento valorada por si una pareja me dejó. Entonces ya otra vez está ese miedo a que si vuelvo a tener una relación me da miedo que me vuelvan a dejar porque ya sé lo que se siente. O si una amistad que personalmente también me ha pasado mucho con mis amigos y yo soy de un círculo muy cerrado y creo que parte de eso precisamente es el haber tenido como malas experiencias con amistades antes
de saber que, o sea, mi círculo se vuelve súper cerrado y soy súper abierta con las personas y súper amigable y en mí siempre van a encontrar a alguien que va a abrazar, que va a saludar, que va a hablar, que si necesitas ayuda con algo te voy a ayudar, pero de decir como mi círculo íntimo de amistades siempre termina siendo muy pequeño y yo creo que parte de eso es el hecho de haber tenido como malas experiencias con amistades anteriormente, de amistades que simplemente me usaron por el momento en el que necesitaban de mi presencia para algo y ya después de que pasó la situación entonces ya simplemente me hacen a un lado y no volvieron a hablar. Y entonces uno se empieza a preguntar, pero ¿qué hice mal yo? ¿O qué está mal en mí? Porque si antes esta persona sí me hablaba, ahora ya me dejó de hablar sin razón. Entonces siento que todo eso uno lo va arrastrando y lo va llamando en muchos ámbitos de tu vida y hace que sin querer te conviertas en una persona muy cerrada, en una persona muy selectiva con las personas que tienes a tu alrededor que no está mal, que de cierta forma no está mal porque no todos son amigos, no a todas las personas le puedes abrir tu corazón, no a todas las personas le puedes dar un espacio en tu vida, pero lo que sí está mal es cuando empezamos nosotros también como como decimos, a culpar a otros por los platos rotos, cuando realmente no tienen la culpa, ¿verdad? Cuando de pronto en una situación también nosotros ya empezamos a rechazar a alguien sin alguna razón o cuando empezamos a descargar todas esas situaciones de nosotros sobre otras personas que no tienen la culpa. Y, y pues sí, más bien como aprender a incluso pensar en que esas personas ya no están en tu vida porque cumplieron su propósito en tu vida y porque Dios te enseñó algo a través de esas personas y porque no sentir también que de pronto ese rechazo fue una puerta que Dios me cerró porque no me la merecía, porque no soy suficiente, porque no valgo, porque no soy importante, sino todo lo contrario, Dios te cerró porque a lo mejor era una puerta que no iba a ser de bendición para mí y cuando yo empecé a ver las cosas de esa forma, siento que mi perspectiva ante una puerta cerrada o ante un rechazo que empezó a ser completamente diferente, de que está bien, si no me escogieron para ese trabajo, Dios sabe por qué no me dieron ese trabajo. Si esa persona no me habla, pues Dios sabe también por qué esa persona a lo mejor no puede estar en mi vida. Si Dios terminó una relación, es porque esa persona también no era para mí. Entonces, dejar de buscar como los por qué, qué me hicieron falta a mí, qué me hizo falta para ser mejor para esa persona, qué me hizo falta para ser suficiente para ese trabajo, y pensar realmente que Dios está usando eso o está cerrando esa puerta porque es algo que no es de bendición para mi vida. Entonces, es como la perspectiva en que nosotros tomamos las cosas, las situaciones e incluso las críticas, porque de críticas, pues yo siento que todos nos van a criticar, independientemente si hagas las cosas bien o si hagas las cosas mal, siempre la gente va a criticar. Entonces, lo más importante ante eso es como cómo te sientes tú con lo que tú estás haciendo. Si tú sientes que es algo que está bien, que es algo que está agradándole al Señor y que tú sabes que no le estás haciendo nada a nadie, entonces no debe importarte lo que la gente esté pasando, pensando alrededor, porque siempre te van a señalar, siempre van a pensar lo peor de ti, siempre va a salir allí con un mal comentario, siempre va, incluso viene de tu propia familia, viene de amigos, vienen de personas cercanas a ti. Entonces es como dejar que esas cosas dejen de ser importantes y más bien enfocarte en si tú, cómo te sientes tú contigo con lo que tú estás haciendo. Sí. Yo creo que viene también, creo que reconociendo que Dios está orando en ti y Dios está haciendo algo personal, algo que solamente tú y Él saben qué es lo que está pasando. Entonces, creo que cuando vienen las críticas es importante evaluar, ver qué es correspondiente a lo que está mencionando la persona o cuál es el comentario y verlo a través de Dios, verlo a través, ok, Dios, que esto es algo que es real o que hay personas que están viendo en mí o es algo que no. Entonces yo creo que a veces tenemos que la crítica evaluarlo a través de los ojos de Dios y llevarlo también a eso y ver, ok, ¿eso es algo de mi persona o eso es algo que tal vez esta persona no me conoce lo suficiente para decir si realmente soy o no soy así? Y creo que uno tiene que, suena fuerte, pero creo que uno tiene que, cuando
decides caminar con Dios, la crítica va a venir. No puedes huir de eso. La crítica va a llegar, va a existir, y Dios lo dice, vendrán aflicciones, vamos a ser perseguidos. Nuestra fe va a ser puesta en cuestión. Entonces, no importa si sigues o no a Dios, la crítica siempre va a estar, pero hay una diferencia de cómo lidiar con la crítica, de cómo depender o no, si esto me define o no, si esto no va a quitar mi valor de ser hija de Dios solamente porque alguien comentó algo de mí y está criticando este aspecto de mí, o si no de decir, ¿sabes qué? Esto es algo que tal vez Dios me está diciendo que necesito trabajar y ya yo sé que Dios me había dicho de esto es un recordatorio de, ok, tengo que seguir trabajándolo. Entonces que el rechazo no nos limite a abrirnos con una comunidad espiritual. Creo que también es importante escoger esa comunidad espiritual, orar por esa comunidad, que Dios, rodéame de personas que sean maduras lo suficiente para poder recibir lo que tengo que compartir, para yo poder recibir lo que ellos quieren compartir conmigo, y que si siento rechazo, Señor, ayúdame a sanarlo para cuando alguien más llegue a mí no recibirlo con rechazo, para poder detectar eso en mi persona antes de hacerlo. Sí, y pues también, como decía Eli, también depende, yo siento que de cierta forma no todas las críticas son malas, no todas las críticas vienen para destruirte, porque dependiendo el tipo de persona, a quién te lo está diciendo y cómo te lo está diciendo, a lo mejor esa crítica es importante para ti porque estás cometiendo errores que no están bien o que no te ayudan a crecer o que lo que te está diciendo esa persona realmente te lo está diciendo por tu bien o porque es importante que tú lo sepas, porque a veces cometemos errores y sí necesitamos que la gente nos diga que estamos fallando en algo. Entonces no todas las críticas son malas, solo es también saber de quién vienen, cómo me las está diciendo y si realmente me lo está diciendo con intención de crecer o por destruirme, porque son dos formas diferentes de que critiquemos a las personas. Entonces, también tratar de que tú no seas ese tipo de personas que rechazan, no seamos ese tipo de personas que rechazan, no seamos ese tipo de personas que juzgamos, que criticamos, que somos fáciles para hablar sobre la vida de otras personas, pero difícil para realmente ver qué es lo que está pasando en mi interior, qué es lo que está pasando en la mía. Pero la invitación es que realmente analizar y que Dios prepare tu corazón para así, cuando recibas el rechazo, que Dios prepare y que sane tu corazón para que cuando las personas lleguen a tu vida, que lo puedas recibir con las manos abiertas, con tu corazón abierto y poder tener la perspectiva de analizar la crítica de la perspectiva de Dios, que Dios te ayude a decir, esto es algo que viene de Dios, esto es algo que viene por envidia o por inmadurez de otra persona. Entonces, nuestro reto es eso. Así que nos vemos en el próximo episodio